Capítulo 71. Tenía las manos hacendosas de Maruja Peña y sus compañeras del patio Pinto. Tenía mi criterio y mi bagaje como modista, y tenía un objetivo que conseguir. Sumando estos tres factores, estaba muy cerca de obtener el ansiado acceso a Sidi Hosni y su mundo. Necesitaba, sin embargo, una cuarta pieza. Tejido, tela, género. Eso era lo que me faltaba, material para trabajar. Ahí precisamente empezó el problema. No lo encontré por ningún sitio, a pesar de mis esfuerzos pateando Tánger. Un día entero dediqué a recorrer una a una las pequeñas tiendas de los artesanos de la Medina, donde la población marroquí hacía sus compras, pero todo lo que hallé fueron tejidos demasiado comunes o toscos en exceso, turgentes y sin caída, carentes de finura. Acudí al día siguiente a los comercios de la zona moderna, destinados a la clientela internacional. Casi todos eran propiedad de judíos. La piel se me erizó al distinguir aquí y allá algún cartel escrito en hebreo o símbolos que me evocaron a Jerusalén. Me costó, pero lo logré. No era justo por mi parte asociar a aquellos dignos comerciantes con los terroristas que acabaron con la vida de Marcus en el King David. Exigiéndome no tender puentes siniestros, fui asimilando entrando en una tienda tras otra, en el Boulevard Pasteur, en la calle Velázquez, en la calle Murillo y la del Estatuto, en la Rue Jeanne d'Arc, en la Rue de la Croix, y en cualquier esquina donde me dieron referencia de que algo quizá encontrara. Pero nada hallé tampoco. Todo en esos establecimientos eran rollos de tejidos al corte para confecciones a la europea, sobrias lanas y algodones comunes, cretonas, garbadinas, franelas para trajes de señora y caballero, ropa infantil, uniformes. Nada encontré, en definitiva, que me sirviera para la línea de sofisticados caftanes que me había propuesto crear a fin de satisfacer las exigencias de Madame Houghton, la princesa sin principado, la extravagante heredera. Alguien me habló de un anciano anticuario en el barrio de la Fuente Nueva, pero solo di con una puerta cerrada las veces que fui hasta aquel rincón de la Medina. Alguien me dijo también que en Fez había un viejo comerciante de antiguas telas persas, pero por mil razones distintas ese viaje se escapaba de mi alcance. Volví a casa frustrada y muerta de calor pasadas las 2 de la tarde. El levante azotaba con furia las azoteas y las fachadas, fastidiando el día de playa. Nada más abrir la puerta oí gritos y el llanto de Víctor en la cocina. Me acerqué con paso precipitado para encontrar un panorama desastroso. Todo andaba manga por hombro. Mi hijo estaba sentado en su silla alta, enfadado porque se empeñaba en darle de comer otra papilla que de nuevo no le gustaba. Filipa y una de las muchachas árabes discutían sin entenderse. La otra, de espaldas, acariciaba a uno de los gatos encaramado al pollete, mientras el otro animal, sin que nadie lo atendiera, lamía un plato. ¿Pero qué es esto? Mi grito dio paso a un brusco silencio. Hasta Víctor dejó de llorar de pronto, mientras los gatos se escurrían hacia el patio trasero con sigilo culpable. En cuestión de segundos, sin embargo, se reinició el alboroto, los gritos de las chicas moras al unísono de Endarilla, las quejas lacrimógenas en inglés de una Filipa acobardada, el berrinche sin palabras de mi hijo. Con el niño en brazos y apoyado en mi cadera, intenté mediar entre las tres jóvenes, pero no hubo forma. ¿Cómo poner de acuerdo a dos muchachas de extrarradio tangerino con una flemática súbdita del imperio a cuenta de que un puré de verduras? Harta, incapaz de hacerlas entenderse, pedí a las unas que recogieran la cocina y se fueran a sus casas, y a la otra que se quitara de en medio e hiciese lo que le diera la gana. Le di entonces a Víctor un plátano. Subimos al piso de arriba para cambiarnos. Media hora más tarde estábamos los dos en un taxi camino de Tetuán. Esta vez no hubo ocasión a lo largo de la carretera para melancolías ni añoranzas. Bastante tenía con mis problemas
presentes. La desesperanza por no encontrar las telas que necesitaba para mi trabajo. La frustración por no ser capaz de poner orden ni en mi propia casa. Indignada, enfadada con todos y conmigo misma, así hice el trayecto. Ni siquiera había conseguido que Víctor, dormido ahora con el traqueteo del coche, se terminase de comer el maldito plátano. Mi madre volvió a recibirnos con los brazos abiertos. Logró que su nieto merendara con glotonería y, contagiada por su aplomo, yo misma me fui serenando. Callé mis preocupaciones, no obstante, prefería que ella no me viera frágil. Salimos de nuevo a pasear mientras Sebastián se quedaba en casa leyendo el diario de África y escuchando Radio Dersa. Recorrimos las calles de siempre, bajamos hasta el parque. ¿Te parece si pasamos de vuelta por la luneta y saludamos a Candelaria? Asentí de inmediato. ¿Cómo iba a negarme? Accedimos por el extremo sur de la calle, el opuesto a la Plaza de España, de fuera hacia adentro, deshaciendo el mismo camino que yo recorrí aquella noche temeraria en la que anduve cargada de pistolas, bajo las estrellas, envuelta en un jaique. Jamás conté una palabra de ese episodio a mi madre, pero se me volvió a poner la carne de gallina al recordar aquella madrugada. El peso de los hierros pegados a la piel a lo largo del camino hacia la estación. El terror mordiéndome las tripas cuando el recién militar me paró unos instantes. El trayecto de regreso, sucia y descalza, cuando el día empezaba a despuntar, cargada de billetes pero incapaz de sentir ni una pizca de satisfacción. La sospecha pavorosa al intuir lo que pudo haber sido del hombre que desató el cargamento de mi cuerpo. Andando sin prisa, cruzándonos con moros y españoles, vendedores de bollos calentitos y cucuruchos de garbanzos tostados, pasamos por el Teatro Nacional, el Monumental Cinema, el Café Oriente, el Bar Levante y el Callejón de Intendencia. Por delante del establecimiento que ya conocía y otros de apertura más reciente. Una especie de latigazo me recorrió las tripas al llegar a la vieja pensión, hacia la mitad de la calle. Allí me vi otra vez, flaca, quebradiza, aferrada a mi pequeña maleta, aterrorizada ante la autoridad del inspector Vázquez. La puerta estaba abierta. Entramos al zaguán, sombrío y fresco. ¡Candelaria! Gritó mi madre. Nadie acudió a nosotras, aunque por mi memoria empezaron a trotar los residentes de entonces como si el ayer hubiese retornado de repente. El maestro don Anselmo, con sus toses cargadas de flemas, el bobo de Paquito y su despótica madre, la tierna Jamila, con un capazo de acelgas. ¡Candelaria! Volví a oír. Víctor protestó a su manera, no pareció gustarle el sitio. Yo, en cambio, no logré resistirme a avanzar de nuevo sobre las baldosas de aquel otro tiempo. La encontramos en el patio, a la espalda de la cocina, majando ingredientes en un lebrillo para un gazpacho. Sentada en una decrépita silla de Enea, sola en ese espacio, antes siempre tan lleno de presencias, con un mandil roído y alpargatas, el pelo falto de tinte y un tono apagado en la mirada. Alrededor apenas percibí restos del verdor de entonces. Vacíos estaban los tiestos, antes frondosos. Tan solo asomaban unos geranios mortecinos, plantados de cualquier forma en latas de conserva. Ni siquiera quedaban vida en las jaulas de los canarios. —¡Pero qué sorpresa más grande, Virgen del Amor Hermoso! En su voz mezcló la alegría genuina con cierta incomodidad, mal contenida. No le hacía gracia que las viéramos, a ella y a su casa, en semejante estado de decadencia. Aun así hizo de tripas corazón y nos invitó a sentarnos. Con el faldón del delantal limpio, la mesa mugrienta. A Víctor le dio un chusco de pan, que él aceptó encantado. Mi madre y yo aceptamos un par de vasos de agua fresca del botijo. Se dejó entonces caer a plomo. La madera de la silla crujió bajo su peso mientras ella se daba en los muslos un par de recios palmetazos.
Pues ya ves cómo está por aquí la cosa, bien requete jodidilla. ¿Para qué vamos a engañarnos? Intentamos aligerar su pesimismo sin demasiado convencimiento. No había manera de hacernos las ciegas ante la realidad evidente. Los huéspedes de ahora se van todos toditos derechitos para las pensiones nuevas en los pisos del ensanche, con sus balcones a la calle y su agua caliente y los cuartos sin goteras ni humedades. Por eso es que es solo una parte de mi malfario. Al menos sin ellos no me pasa el día entero bregando como una percherona, que los huesos ya los tengo pa' pocos trotes. No, a los huéspedes no los echo en falta. Lo más puñeterito para mí, lo que me tiene seca y revenida es la otra parte del negocio. Sus trapicheos, supuse, el comprar y vender bajo cuerda, los tejemanejes y los cambalaches. También en eso debía de andar de capa caída, a juzgar por el entorno. Agarró de nuevo Candelaria la mano del almirez. Concentró la mirada en los tomates partidos y los pedazos de pepino. Echó un chorro de aceite y empezó a trabajarlos con fuerza, con saña casi, sin alzar los ojos, añadió. La culpa de este contradios es de los indios. Fruncí las cejas. ¿Los indios? ¿De qué indios y de qué culpa hablaba la matutera? Apenas hube de esperar para encontrar respuestas. Las explicaciones le mandaron de corrido. Ya tenían por aquí algún que otro bazar antes, pero es que ahora, desde que acabó la guerra mundial, en nadita se han hecho los amos del cotarro. Las plumas estilográficas con las que yo antes trajinaba, las medias de fantasía, los relojes y los perfumes. Eso que nos traíamos nosotras antes de Gibraltar escondido entre las sayas para revenderlo, aquí lo tienen ahora ellos, ahí bien colocadito todo. Bien a la vista en sus escaparates. Todo lo que hemos corrido mis comadres y yo arriba y abajo para sacar unos míseros cuartos, con la de fatiguillas que hemos pasado para que la policía no nos trincase. ¿O es que ya no te acuerdas tú, Sirita, del comisario don Claudio, y cómo me llevaba por la calle la amargura el muy cabronazo? Recordé al comisario Vázquez con un punto de nostalgia, y también caí en la existencia de algún bazar, pero nada de envergadura. Mi antigua patrona, entre tanto, seguía con su brioso juego de muñeca, machacando hortalizas para el futuro gazpacho. Hasta aparatos de radio venden ahora. Aquí mismo están todito, en la luneta. Y barnices para las uñas y cremas de esas de Pons para la cara y máquinas de trabajar y japonés luz de los americanos. De todito tienen los desgraciados esos. ¿Y qué hacía aquí esa gente? Quiso saber mi madre. Su curiosidad era sincera, pero entendía ella también de la geografía y los devenires del mundo. Que hay problemas en la India, dicen, con esas puñetas del Imperio Británico. Eso cuentan los que saben, que yo no entiendo ni papa. Fue otra vez mi madre cauta quien me preguntó entonces: ¿tú que has vivido con su gente, hija, algo sabrás del imperio ese? Se hablaba de ello en las calles de Londres y en la prensa, entre las cartas de Frank Nash y de Nick Shooter. El grandioso, poderoso, majestuoso imperio británico hacía agua y se confirmaba el principio de su fin más pronto que tarde. Las revueltas a favor de la independencia en la India eran constantes, las negociaciones arduas. Quizá por esa razón algunos se estaban adelantando y en previsión de días turbios optaban por marcharse. Aun así yo seguía sin vincular Tetuán con el Raj británico. Candelaria, cada vez más brusca en su faena de pulverizar tomates, pimientos y ajos, me lo aclaró de inmediato. A Gibraltar llegan. Ese es el principio de su destino, y allí se quedan algunos, y otros se vienen pa' acá o para Ceuta, o se van pa' las Canarias, según dicen, a dar por saco un rato. Clavó entonces la maza del almirez en el fondo del lebrillo, con la rabia que acapó poniendo el barro de fondo. La masa chorreante se le escurrió por el mandil y las piernas.
Al suelo cayeron los pedazos de loza sucia y ella gritó una blasfemia que hizo a mi hijo soltar una carcajada. Nos levantamos para ayudarla. Mi madre le echó una mano con el delantal pringoso y yo me enganché a recoger los trozos del lebrillo hecho añicos. Víctor, entre tanto, parecía disfrutar aquel show espontáneo. ¿Tú de qué te ríes, niño? Preguntó entonces la matutera, poniendo los brazos en jarra. Es que, porque tú seas también medio inglesito, no quieres que yo me meta con esa gente, ¿eh? Como si la entendiera, desde su sitio en el suelo, Víctor le lanzó a los pies una piedra y le regaló otra risotada. Las tres lo imitamos. Ni pizca de gracia tenía el asunto, pero la reacción infantil nos proporcionó una excusa para apartar a Candelaria de su desazón, al menos por un rato. La esperamos mientras se lavaba y se cambiaba de ropa. Salimos a la calle de nuevo y, como deferencia, la dejamos empujar el cochecito a lo largo de la luneta. Unos metros más adelante estiró el brazo y señaló con el índice tieso. Ahí, justo ahí, empiezan los bazares. En nuestro paseo anterior no habíamos llegado mi madre y yo a ese tramo de la calle, el que iba desde la pensión hasta la Plaza de España, el más comercial y el más transitado. Míralos, niña, uno detrás de otros han abierto sus locales. Cuéntalos. Yo misma lo mismo hay hasta 6 o 7. De todo venden. Fíjate tú qué hermosura de escaparates. Cristalería, porcelana, corbatas de caballero, medias finas, relojes suizos, trajes de baño de los hacen eso. Bueno, y no sabes que te las tienen. Sedas, brocados, hilos de oro, para volverte majareta. De nada les falta prenda. Controlé las ganas de entrar de inmediato en uno de esos establecimientos. Preferí esperar para no soliviantar más aún a la matutera. Dormimos aquella noche en casa de mi madre. Me desperté cuando el muecín llamó a la primera oración de amanecida. Antes de que los bazares descorrieran sus rejas, ya estaba yo de vuelta en la luneta. No le faltaba razón a Candelaria. Algunas de las telas indias que me mostraron eran espléndidas. Mezclados con las mercancías más variopintas, encontré algodones suntuosos de Jaipur, sedas hechas con delicadeza por los legendarios tejedores de Benares, piezas de tejido trabajadas con las diestras manos de hiladeros, tintoreros y bordadores siguiendo técnicas centenarias. Todos esos detalles me los proporcionaron los propietarios de los bazares, amables comerciantes alejados de los demonios con tridente que circulaban por el raciocinio rabioso de Candelaria. No compré nada, sin embargo, preferí reservarme, y fue precisamente porque uno de ellos me dio otra pauta en su español extraño. Todas estas telas bien, pero si usted, señorita, quiere comprar más mejores, usted debe ir a Gibraltar, al amanecer en mi familia en Main Street, desde allí distribuir, allí encontrar maravillas.